libre soy, libre soy. Tu gozo me llena, me das nuevas fuerzas, afirmas mis pasos. Libre soy, libre soy. Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino y a mi vida da sentido. Tuyo soy, vamos hoy a cantar, todos en libertad, que nuestro corazón cante una nueva canción. Despiertas mi alma, con tu voz me llamas, abriste mis ojos, libre soy, libre soy. Tu gozo me llena, me das nuevas fuerzas, afirmas mis pasos, libre soy, libre soy. Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino y a mi vida da sentido. Tuyo soy, vamos hoy a cantar, todos en libertad, que nuestro corazón cante una nueva canción. Vamos hoy a cantar, todos en libertad, que nuestro corazón cante una nueva canción. Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino y a mi vida da sentido. Tuyo soy, eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino y a mi vida da sentido. Tuyo soy, vamos hoy a cantar, todos en libertad, que nuestro corazón cante una nueva canción. Vamos hoy a cantar, que nuestro corazón cante una nueva canción. Hola, un saludo para todos los líderes de célula. Qué alegría poder reunirnos una vez más y poder compartir la semilla de la palabra. Dice la Biblia que la semilla que nosotros recibimos es semilla incorruptible. Así que disponga su corazón, disponga su ser para entender, para creer y para recibir la semilla de la palabra. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al versículo 38. Mateo 9, 35 al 38. Voy a leer, dice así la palabra. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Amén. El tema es, se necesitan obreros para la cosecha. Estamos viviendo tiempos inciertos. La incertidumbre es la noticia diaria, ¿verdad? No sabemos los cambios, no sabemos las condiciones, las situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento de manera inesperada. Podemos avanzar, podemos retroceder, estamos en situaciones, en circunstancias negativas. Muchos cambios están pasando. Eso ha hecho que muchas personas, familias, empresas y aún gobiernos e instituciones estén enfrentando crisis enormes. Todos esos cambios impredecibles, todas esas situaciones adversas están causando crisis en todos los niveles. El nivel de estrés y de temor se ha incrementado. Otra pandemia que hay aparte del coronavirus es la pandemia de la depresión, de la ansiedad, del insomnio, de enfermedades psicosomáticas. Ha crecido de manera alarmante, de manera exponencial, y eso está causando un daño profundo tanto en lo físico, causando enfermedades, dolencias físicas, como afectando las emociones y los entornos familiares, laborales y educativos. Así que estamos en medio de una profunda crisis y la gente está desesperada, los corazones están sensibles, le están buscando una respuesta a sus necesidades, y es el tiempo propicio, es el escenario dispuesto, la cosecha ya está lista, los corazones están preparados, las personas están dispuestas a escuchar, a recibir buenas noticias. La cosecha está lista, pero se necesitan obreros, y de ahí el tema de este tema: se necesitan obreros para la cosecha. Y lo primero que quiero señalar está en el versículo 35. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo primero que quiero decirles es que necesitamos presentar el evangelio integral. Escuche esa palabra, un evangelio integral. Otra palabra sería completo. Un evangelio que atienda todas las necesidades de las personas, no solamente la parte espiritual, sino también la parte emocional, sino también la parte familiar, sino también la parte familiar, etc. Entonces, en ese tiempo se necesita presentar el evangelio integral. Y dice la palabra en el versículo 35 que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Todos sabemos que Dios nos ha dado una comisión, le llaman la gran comisión. El mandato que Dios nos ha dado es de que nosotros debemos de ir. Jesús recorría las aldeas y ciudades. Fíjense que no solamente las grandes ciudades, aún las pequeñas aldeas, los pequeños pueblos, las villas, las caserías, aún hogares individuales. Jesús entendió perfectamente que su tarea era poder llevar el evangelio a todo lugar y a toda persona, sin importar el lugar donde vive, sin importar su raza, sin importar su condición social o su cultura. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, o sea, en casa, en tu propia ciudad, en tu propia comunidad, en tu propio barrio. En Judea sería tu estado, tu región, tu municipio. En Samaria sería más allá de tus fronteras y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese tiempo demanda que nosotros salgamos. Tenemos que romper las barreras que nos han limitado. Es tiempo de romper la pasividad. Es tiempo de
salir de la inercia en que como cristianos y como iglesia quedamos atrapados. No podemos quedarnos enclaustrados, no podemos quedarnos encerrados. Es tiempo de ir, es tiempo de compartir, de usar todos los medios posibles que tenemos disponibles para que el evangelio pueda llegar a cada persona, para que el evangelio pueda alcanzar los hogares, las ciudades, las comunidades, las naciones de la tierra. Entonces necesitamos ir. Jesús recorría, Él caminaba, Él iba de lugar en lugar, Él visitaba las regiones, Él visitaba las ciudades, visitaba las aldeas, Él sabía la necesidad imperiosa de que el evangelio del reino sea conocido, sea predicado, sea enseñado a todas las personas. Y es lo mismo que el día de hoy, ese es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, dar a conocer el evangelio en todo lugar. Dice también que Él estaba recorriendo y dice, y enseñaba y predicaba el evangelio del reino. Y aquí Jesús, Él no iba en una visita de cortesía, ¿verdad? La tarea de Jesús al recorrer, al visitar, al llegar a las comunidades diferentes, no era conocer, presentarse, saludarlos, sino Él tenía un propósito, predicarles y enseñarles el evangelio del reino. Fíjense que son dos cosas diferentes. La palabra predicar quiere decir proclamar, pregonar o anunciar. Y es como, para ponerles un ejemplo, es como los vendedores ambulantes que andan por las calles y muchos de ellos usan altavoces y van pasando y van anunciando, vendo esto, ofrezco esto, aproveche esta oferta y eso significa predicar, pararse en un lugar público y empezar a dar un anuncio, empezar a dar una noticia. En la antigüedad la comunicación era a través de los heraldos, así se llamaba, eran los mensajeros que ellos llevaban las noticias y muchos de ellos corrían largas distancias para llegar a dar una buena noticia. Cuando ellos llegaban a un pueblo, a una comunidad, levantaban la voz y hacían un llamado, hacían una invitación a que la gente se reuniese, se congregase en el lugar, y ya que la gente respondía al llamado, entonces él usando su voz fuerte, hablando lo más fuerte que podía, entonces él le daba a conocer la noticia, les compartía el mensaje del cual era portador. Entonces predicar tiene que ver mucho con eso de hablar, de exponer la palabra. Es un ejemplo ahora a través de las redes sociales. Podemos predicar la palabra, podemos lanzar el mensaje, podemos emitir una palabra que pueda llegar, que pueda viajar largas distancias y alcanzar a mucha gente en diferentes lugares. Entonces, una parte es predicar, anunciar la palabra, pero la otra parte es enseñar, y eso es diferente de predicar. Ahí ya no es pararse en un lugar público y hablarle a la gente así en general, sino la palabra enseñar quiere decir dar instrucciones para que las personas aprendan. Eso es algo más íntimo, eso es algo más personal. Y quiero ponerle dos ejemplos para que entiendan la diferencia entre predicar la palabra de manera pública y enseñar en un ambiente más íntimo. El primer ejemplo está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 12 al versículo 15. Hechos 16, 12 dice así: y de allí a Filipos, está hablando de Pablo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahí Pablo fue a predicar, había una reunión de mujeres y él llegó y él empezó a predicarle a todas las mujeres que estaban ahí. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fíjense qué interesante es este ejemplo. Pablo llega a un lugar público, el lugar donde la gente se reunía para orar, y él empieza a predicar a todas las personas, a todos los asistentes. No dice cuántas personas había, pero había varias personas. Todos escucharon la predicación, pero una de ellas no solo escuchó, sino dice, Dios abrió su corazón. Y esa persona llamada Lidia, ella recibió el mensaje, creyó en la predicación, en el mensaje que Pablo dijo ese día, y ella se bautizó como señal de fe en Cristo. Pero inmediatamente de eso le dice: quiero que vayas a mi casa, quiero que te quedes en mi hogar, porque ella tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas. Ella necesitaba ser instruida, ella necesitaba que la encaminen en la nueva fe que acababa de tener. Entonces fíjense la diferencia entre predicar y enseñar. Predicar es en un lugar público, tú le hablas a la gente, tú lanzas el mensaje, la palabra, pero de todos los que estaban ahí, una persona fue la que recibió, la que creyó, y esa persona fue la que abrió no solo su corazón, sino su casa. Y Pablo entró a su casa y ahí le empezó a enseñar. O sea, todos los demás escucharon la predicación, pero la enseñanza solo lo escuchó Lidia y su familia, que fue donde Pablo se quedó. Otro ejemplo está en Hechos capítulo 17, del versículo 1 al versículo 4, hablando también de Pablo. Dice: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Aquí Pablo llega otra vez, va a un lugar público y se levanta y empieza a compartir el mensaje, y empieza la polémica, empieza los argumentos a favor, en contra, los debates. Y Pablo, todo eso fue público, toda esa predicación, esa proclamación del evangelio fue público. Pero dice la palabra, y algunos creyeron. O sea, no todos los que escucharon el mensaje que Pablo llevó creyeron, pero algunos creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y esos que se juntaron con Pablo recibieron la enseñanza, recibieron las instrucciones, fueron enseñados en los principios de la fe en Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos llevando el evangelio, hacemos 2 cosas. Predicamos en lugares públicos, anunciamos la palabra, le hablamos a toda la gente. Es deber, es nuestra responsabilidad que todos escuchen. De esos que escuchan la palabra, Dios va a tocar a alguna persona, a algunas personas que abran su corazón, y entonces a ellos los acercamos, formamos un grupo y empezamos a enseñarles en privado la palabra de Dios. Entonces, cuando uno va a predicar la palabra, usa las 2 cosas, en público y en privado. La enseñanza para todos, la predicación para todos, y la enseñanza para aquellos que entregan su corazón a Jesús. Y también dice que otra cosa que hacía Jesús es que dice, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Entonces Jesús no solamente recorría las ciudades y aldeas, Jesús no solamente predicaba y enseñaba, sino dice, sanaba toda enfermedad y dolencia. Esa palabra sanar quiere decir curar o aliviar, que alguien estaba sufriendo y él
oraba, él imponía sus manos, declaraba la palabra y desaparecía el dolor, desaparecía la infección o desaparecía la enfermedad, todo. Y también dice que él sanaba enfermedades, quiere decir males, los males que la gente padecía, todo tipo de enfermedad. Y también había dolencias, y eso tiene que ver más con circunstancias emocionales. La palabra dolencia quiere decir depresión o debilidad. Achaques le llamaríamos ahora, ¿verdad? Entonces Jesús no solamente hablaba el evangelio del reino, sino atendía la necesidad física, las enfermedades, atendía las necesidades emocionales que estaban aquejando a la humanidad, a las personas que llegaban a conocer el mensaje de salvación. Y es importante que entendamos eso. El evangelio del reino de Dios siempre va acompañado con milagros, señales y sanidades. O sea, nuestra tarea no es solo ir, predicar y enseñar, sino también nuestra tarea es que podamos expresar el poder sanador, el poder liberador, el poder restaurador de Dios en la vida de las personas. Y quiero citar 2 ejemplos bíblicos. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Hechos capítulo 4, del 13 al 16. Dice así la palabra. Los gobernantes, antes Pedro y Juan habían ido a la iglesia, al templo a orar. Había un hombre paralítico que pedía limosna. Ellos sueltan la palabra, él recibe su sanidad, puede levantarse, puede caminar, puede saltar, puede alabar a Dios y todo. Entonces, al ver eso, lo meten a la cárcel. Pero dice el versículo 13, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Qué tremendo es eso. Y eso hablando de los enemigos del cristianismo, ¿verdad? Ellos dicen, es que no solamente predicaron, no solo enseñaron, sino este hombre sanó. Es un milagro que no se puede ocultar. No hay manera de refutar el hecho de la sanidad sobrenatural que este hombre ha experimentado. Entonces, el evangelio del reino no solo es predicar y enseñar, sino también los milagros poderosos que Dios hace en la vida de aquellos que creen, que reciben, que aceptan a Jesucristo. Otro ejemplo está en el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 4 al versículo 8. Dice así: los que se habían dispersado, otra vez, los estaban persiguiendo a los cristianos y ellos salieron huyendo. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Ya aprendimos que predicar es pararte en un lugar público, hacer una invitación, la gente, los curiosos se acercan y ahí empiezas a anunciar, a predicar. Dice, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanados y aquella ciudad se llenó de alegría. Qué tremendo, ¿verdad? Qué poderoso avivamiento se desató en esa ciudad de Samaria.
porque Felipe llega, huyendo de la persecución, llega y él se pone a predicar, se pone a anunciar el evangelio. Pero no solamente hablaba, sino dice que los endemoniados eran liberados, los paralíticos y los cojos eran sanados. O sea, la demostración del poder de Dios era real, era visible, era innegable. La gente no solo oía el mensaje, sino veía los hechos milagrosos que ocurrían. Y entonces ellos conocieron el poder del verdadero evangelio, del evangelio integral. Eso es lo que estamos hablando. Dios nos manda a predicar un evangelio integral, no solo de palabra, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder de Dios, como dice Pablo. Así que eso es parte de la predicación, del llevar el evangelio integral. Estos milagros, estas sanidades, esos prodigios, estas señales sobrenaturales son la evidencia, es lo que le demuestra a los oyentes que nosotros estamos predicando a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero, que no les estamos llevando una nueva doctrina o una filosofía o una religión o una tradición humana, sino que nosotros somos representantes del Rey de Reyes, del Dios Todopoderoso, que quiere y puede solucionar sus necesidades. Mire lo que dice Lucas capítulo 7, del versículo 18 al versículo 22, dice. Antes de leer ese pasaje de Lucas 7, 18, si lee antes, ve que Jesús resucita a la hija de una viuda, que se llama la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Ella iba a enterrar a su único hijo, ya había muerto su esposo y ahora se murió su hijo, estaba devastada, y Jesús llega y Jesús resucita a su hijo y se lo devuelve sano y salvo. Y entonces cuando dice el versículo capítulo 7, 18, los discípulos de Juan le contaron todo esto. ¿Qué le contaron? Que habían resucitado a ese joven. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor, a Jesús, a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Ahora, cuando ellos le hacen la pregunta, porque Juan, que estaba en la cárcel, quería salir de la duda si Jesús era el Cristo, era el Hijo de Dios, era el Mesías, o debían de esperar a otro. Jesús no le responde con una enseñanza, Jesús no le responde con una predicación. Mire, dice, en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Qué tremendo es eso, ¿ah? Jesús no se pone a argumentar con ellos, sino Él empieza a ministrar a las personas que tenían enfermedad, y dice que empezaron a ocurrir milagros, sanidades, cosas milagrosas, sobrenaturales, fueron cosas grandiosas, y los 2 discípulos de Juan estaban mirando asombrados los hechos sobrenaturales que ocurrían cuando Jesús ministraba a la gente. Dice, entonces les respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se le anuncian la buena nueva, quiere decir el evangelio. Entonces dice, díganle a Juan lo que han visto, los milagros que han sucedido. Jesús sabía que cuando Juan escuchara las noticias de los hechos sobrenaturales que pasaron, ya no iba a tener duda, ya no iba a tener incertidumbre, iba a tener la seguridad que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Mesías enviado a salvarnos. Por eso el evangelio integral incluye ir a todo lugar, incluye predicar en lugares públicos a toda la gente, incluye enseñar a aquellos que responden el mensaje, pero también incluye sanar a los enfermos, liberar a los cautivos,
traer paz a los que están afligidos, consolar a los que sufren, traer esperanza al que está deprimido. Ese es el evangelio integral que Dios quiere que nosotros prediquemos. Como les decía en la introducción, hay grandes necesidades, inmensas. Hoy más que nunca la humanidad está pasando una crisis de proporciones terribles. Pero quiero que sepa que el evangelio integral, no estamos hablando solo de hablar, que el evangelio integral, así como lo expresa aquí, que es un evangelio que trae la salvación espiritual, pero que trae la sanidad física, que trae la restauración emocional, que trae la prosperidad financiera, que trae la bendición plena, integral a la familia. Esa es lo que Cristo le ofrece a la humanidad en este tiempo. Por eso evangelio significan buenas noticias. Esas son las buenas noticias que somos llamados, que se nos ha comisionado de llevar, de predicar a toda criatura. La solución a la crisis de la humanidad es el evangelio integral. Y nosotros somos los designados por Dios para llevar este evangelio del reino a todos los que están a nuestro alrededor y que necesitan desesperadamente tener un encuentro con Jesús y recibir de su toque poderoso en su vida. Lo segundo que quiero destacar está en el versículo 36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Necesitamos ver la necesidad y sentir compasión por la gente. Y esa parte es algo que necesitamos pedirle a Dios. Dice la palabra que Jesús vio las multitudes. Esa palabra ver, escuche, quiere decir percibir, reconocer o entender. No solo es mirar, sino literalmente es percibir, que tú sientes. Es como que tú puedes mirar lo que hay dentro de la persona. Es como que tú puedes sentir lo que siente y poder experimentar lo que la condición, el estado en que ellos se encuentran. Dice que él vio a la gente, a toda esa gente. Quiero ponerles dos ejemplos de lo que significa esta palabra, ver. Es muy importante porque no es ver físicamente, sino ver tiene que ver con un discernimiento espiritual. Mire, el primer ejemplo se encuentra en el libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 9 al versículo 13. El rey Hazael estaba enfermo y él el rey Ben-Hadad estaba enfermo y llama a uno de sus generales, que es Hazael, y le lo manda con el profeta Eliseo a hacer una consulta para saber si iba a vivir o si iba a morir. Dice así, segundo de Reyes, capítulo 8, 9. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y le dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios, Eliseo, le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada,
y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y ahí se ejemplifica lo que significa ver. El profeta ve a Hazael físicamente, pero dice que entonces empieza a mirarlo fijamente, que lo miraba, ya no lo miraba en el mundo natural, sino Dios le abrió su sentido espiritual y él pudo ver dentro de la vida de Hazael, él pudo ver lo que iba a pasar en el futuro, él pudo saber quién iba a ser él, dónde iba a llegar y el daño que le iba a causar a la nación de Israel. Entonces ese ver no es solamente físicamente, es un ver espiritual, es una revelación que Dios le da. Y por eso él empieza a llorar. Y cuando Hazael le dice, ¿por qué estás llorando? Le dice, porque sé lo que tú vas a hacer. Ya vi, Dios ya me mostró quién eres tú y qué vas a hacer tú. Y cuando Jesús veía a la gente, lo veía de esa manera. No solo veía al enfermo, no solo veía a la familia del enfermo, podía ver dentro de ellos, podía saber lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, lo que estaba sufriendo, podía sentir el dolor, podía sentir su temor, podía sentir su necesidad. Otro ejemplo de ver está en el libro de Juan capítulo 4, versículo 16 al 19. Y dice así, y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Otra vez Jesús ve a esta mujer, se la encuentra en el pozo. Jesús no solo la mira físicamente, Él puede ver en el interior, Él puede ver el pasado de la mujer. Él puede ver los fracasos que la mujer ha sentido. Él puede ver la decepción, Él puede ver la frustración, la tristeza, la soledad que esa mujer tiene. Entonces cuando dice que vio las multitudes, no solo miró con sus ojos físicos, sino él pudo ver el sufrimiento, el dolor, el temor, la necesidad, la desesperación, la angustia que había en el corazón de las personas. Esta manera de ver, solo Dios nos los puede dar. Creo que necesitamos orar y pedirle a Dios que nos permita ver el dolor, la necesidad que hay en las personas. Si nosotros no somos capaces de ver la condición tan crítica en que están, si no podemos sentir, no podemos experimentar su sufrimiento, entonces por eso es que muchos no predicamos, por eso es que muchos no hablamos, no le damos importancia a compartir el evangelio, porque no hemos podido sentir, no hemos podido identificarnos con el sufrimiento que nos rodea. Y esa mujer, cuando Jesús le dice, ella se da cuenta que Jesús la conoce, que Jesús sabe, le dice, creo que tú eres un profeta. Más adelante, cuando ella va a la ciudad, le dice a la gente, vengan a ver a uno que me ha dicho todo lo que he hecho. Dice, no será el Cristo, no será que este es el que estamos esperando. Y de ahí viene la salvación a mucha gente en ese día. Así que necesitamos ver la necesidad. Hay un canto muy hermoso que me gustaría compartir una pequeña porción de ese canto. Ese canto se llama Tienen que saber, de Steve Green. Y yo recuerdo cuando yo escuchaba ese canto,
Y refleja lo que aquí dice, que necesitamos ver con nuestros ojos espirituales, que Dios nos revele la necesidad que nos rodea. Dice así, voy a cantar un poquito de ese canto. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor, risa esconde su aflicción, solo Cristo ve, tienen que saber el amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da, tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación, tienen que saber. Que Dios nos ayude a ver la necesidad de la gente. Eso es algo que solo Dios puede producir en nosotros. Cuando nosotros no podemos ver la necesidad, no nos importa la gente, no nos interesa. Podemos saludarlo, podemos darle una palmada, pero cuando tú puedes ver y sentir su dolor, entonces dice, y tuvo compasión de ellas. Entonces nace la compasión. Esa palabra compasión es que sientas dolor en tus entrañas, que cuando tú puedes sentir y ver la necesidad, el sufrimiento, algo en ti se mueve, algo en ti está ahí impulsándote para que tú respondas, para que tú reacciones, para que tú hagas algo. Ya no vas a poder estar tranquilo, ya no vas a ser indiferente, porque esa compasión nos va a impulsar. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, dice, o sea, me fuerza, me obliga a hacer algo, a predicar. No puedo quedarme callado, porque eso viene por la compasión. Entonces cuando tú ves la necesidad, cuando tú sientes el dolor, nace la compasión, y esa compasión es la que te impulsa a actuar, la que te da el valor, la osadía, la fe para predicarles el evangelio que viene a solucionar sus necesidades. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Esa palabra desamparada quiere decir estar extremadamente cansadas, desmayar de agotamiento. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano, del hombre que fue asaltado, tirado junto al camino? Estaba desamparado, estaba agonizando, estaba perdiendo sangre, estaba débil, ya no podía levantarse, ya no podía hacer algo. Si nadie lo ayudaba, él iba a morir ahí. Dice dispersa. Y esa palabra disperso quiere decir es ser arrojado de manera violenta, echado fuera de una manera con violencia, ser derribado. Jesús se dio cuenta de la condición tan triste, tan desesperada, tan lamentable que tenía la gente. Y eso es lo que le digo, es lo que hace que brote la compasión. Que tú ya no puedas estar tranquilo, que tú ya no puedas dormir. Eso hace que cuando tú ores, tú llores, tú le digas, Dios, por favor, ayúdame a predicarle. Padre, por favor, respáldame para que yo le lleve la palabra. No puedo dejarlo así, no puedo dejarlo sufriendo, no puedo dejarlo abandonado. Tengo que hacer algo. Viene como una desesperación que Dios pone en tu corazón para poder rescatar, para poder llevarle el evangelio que trae la solución
a aquellos que están sufriendo. Hace unos días recibimos una carta de una persona de la iglesia. La verdad, cuando yo leí la carta, mi corazón agradeció a Dios. Ella narra ahí cómo había sufrido, cómo había padecido. Ella cuenta en esa carta cómo su vida estaba destrozada, su familia estaba desintegrada, su economía estaba por los suelos, cómo su situación emocional, de salud, estaba quebrantada. Bueno, era un caos, era un desastre su vida. Pero ahí entonces llega alguien que empieza a hablarle, que empieza a predicarle, alguien que siente compasión, alguien que puede ver, que puede saber, que se identifica con la necesidad y que empieza a predicarle, empieza a hablarle, empieza a anunciarle el evangelio. Y ella recibe a Cristo, ella entrega su corazón a Jesús y empieza a ser enseñada en la palabra de Dios y empieza a ser ministrada y la sangre de Jesús empieza a hacer la obra. Y ella narra la transformación, ella cuenta el milagro que Dios ha hecho y sigue haciendo y seguirá haciendo en su vida, en su familia, en todas las áreas de su vida. Y ella en esa carta dice: le agradezco a Dios por haberme permitido conocerlo. Mi vida ahora es totalmente diferente. Y no sabe qué alegría, qué felicidad sentí en mi corazón, porque esa persona que le compartió sintió compasión. Esa persona que luchó por ella, esa persona fue impulsada por Dios y le llevó un evangelio integral, un evangelio que atiende todas las necesidades. Y ella ahora puede dar testimonio que su vida ya no es igual, que su vida ahora es mejor, que su familia está mejor, su salud es mejor, su economía es mejor, todo marcha mejor, porque conoció al Cristo poderoso, transformador y redentor. Hay mucha gente que necesita de Dios, que Dios nos permita ver su condición, que Dios nos permita sentir su dolor, que Dios no nos deje en paz, que Dios no nos sacuda para que no quedamos con los brazos cruzados cuando a nuestro alrededor hay gente que está muriendo, que necesita conocer el evangelio que trae la salvación integral en todas las áreas de su vida. Dice el versículo 37 y 38, entonces le dijo a su discípulo Jesús: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. A nuestro alrededor hay gente que, aunque podemos verla, pero por dentro está agonizando, por dentro están quebrantados, por dentro están con temor, están con angustia. Hay gente que necesita conocer a Jesús. Lamentablemente los obreros, esta clase de obreros que acabamos de describir, que van, que predican, que enseñan, que demuestran el poder de Dios, que tienen compasión, son pocos, son pocos. La necesidad más grande de esta hora son personas que hagan lo que Jesús hizo. Esa gente que está desamparada, que está sola, que está sufriendo, necesitan que alguien que tenga compasión pueda llevarles el verdadero evangelio que transforma todas las áreas de la vida. Se necesita alguien que tenga compasión, alguien que ya no se sienta tranquilo y que esté luchando a su favor, que esté sufriendo a su favor. Por eso Pablo dice que él sufría dolores de parto por los Gálatas. Dice: yo sufro por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
porque era tanto su amor, era tanta su compasión, era tanto su dolor de ver su sufrimiento, que Pablo no descansaba, que Pablo no daba tregua hasta que ellos puedan conocer a Jesús. La necesidad de este tiempo es varones y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo y de fe, que no solamente prediquen y enseñen, sino que crean en el poder sanador de Dios, en el poder restaurador de Dios, que sepan aplicar el poder de la sangre de Jesús para que ocurran milagros, para que las personas puedan saber que no predicamos una religión, que no predicamos una doctrina, sino llevamos a un Cristo vivo, a un Cristo real, a un Cristo poderoso, a un Cristo que hace milagros el día de hoy. Esa es la necesidad de hoy en día. Y mi oración al Señor es que abra mis ojos, que sensibilice mi corazón para poder ver la necesidad, que no me deje tranquilo, que no me deje indiferente, que Dios sacuda, quebrante mi vida para que yo pueda actuar, que yo pueda sentir la compasión, el amor de Dios y pueda actuar a favor de aquellos que están sufriendo a mi alrededor. Yo te invito a ti hoy que tú puedas determinarte a ser un obrero con compasión, y que cada uno de nosotros podamos rescatar a las ovejas que están perdidas. Quiero que pongas tu mano en tu corazón y quiero que con sinceridad y humildad oremos al Padre en esta noche. Padre Dios, perdónanos, Señor, porque no hemos visto la necesidad. Hemos sido indiferentes al sufrimiento, al dolor. No hemos sabido entender ni discernir cuánto está sufriendo la gente a nuestro alrededor. Padre, pero hoy oramos para que nos permitas ver, nos permitas sentir compasión por ellos. Padre, que hoy tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento espiritual para poder ver la necesidad a nuestro alrededor, y que esa compasión que viene de ti llene nuestro corazón para actuar, para responder, de llevar ese evangelio que es la solución, porque no es una doctrina, porque no es una religión, es el poder de Dios para salvación, es el poder de Dios para perdonar, para restaurar, para sanar, para liberar, para prosperar, para traer la solución a la necesidad de la humanidad. Solo tú puedes hacerlo, Padre, y hoy que tú nos pongas un corazón lleno de compasión, que no nos dejes así, Señor, que no seamos indiferentes. Sacúdenos, Padre, y que podamos predicar, que podamos enseñar, que podamos orar por la necesidad de la gente y podamos ver esos milagros, podamos ver ese poder tuyo desatarse en la vida de las personas. Padre, aquí estamos, Señor. Queremos ser obreros, queremos ser esos hombres, esos líderes, Señor, que puedan llevar el evangelio a todo lugar donde tú nos permitas, donde tú nos abras la puerta. Aquí estamos, Señor. Usa nuestra vida, Padre. Úsanos para llevar esperanza, para llevar sanidad, para llevar salvación a aquellos que lo necesitan. Nos rendimos a ti, Padre. Levanta muchos obreros para esta cosecha tan grande que está lista, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esa es la palabra y esa debe ser nuestra oración. Que Dios nos convierta en esos obreros listos para recoger la cosecha. Seguimos con la fiesta de las primicias, tercer sábado. Este sábado pedimos que le digan a sus discípulos que van a dar su primicia, que sean puntuales para que podamos
todo sea en orden, por favor. También les recuerdo que en el culto del domingo les pido que lleven en una hoja en blanco, que puedan poner una foto de su empresa o del trabajo, de la actividad que usted realiza. Es un ejemplo. Si usted es médico, que pueda tomar una foto a su estetoscopio, que pueda tomar una foto a sus instrumentos. Si usted tiene una tienda de abarrotes, le toma una foto o ponga el nombre de la tienda de abarrotes. Si usted, según la actividad o según el trabajo o la empresa que tenga, que lo pueda poner en una hoja blanca y lo pueda traer el domingo, porque va a haber un momento especial para que oremos, para que bendigamos la obra de sus manos, el fruto de su trabajo, para que declaremos la cobertura de Dios para sus talentos, sus habilidades, sus profesiones, para todo lo que usted haga, para que la mano de Dios le respalde y sea bendecido en gran manera. Así que aún si usted ve el culto en línea, prepárelo para que lo tenga listo, para que a la hora de la administración pueda participar y podamos desatar la bendición de Dios sobre toda la obra de sus manos. Les recuerdo los cultos 10 de la mañana, 6 de la tarde, el culto en línea, 6 de la tarde. Les recuerdo la célula de niños, la célula de jóvenes, están invitados. Compartan, anuncien para que todos podamos conectarnos. Y recuerde que está la Convención Internacional. Si usted está inscrito, le invitamos a recibir la palabra, a abrir su corazón para que Dios nos hable en este año de la fructificación. Cuídense mucho, recuerden guardar las normas sanitarias, recuerden ser sabios, ser prudente, por favor, eso es muy importante en este tiempo. Les amamos, que Dios les bendiga, les mando un abrazo a todos. Amén.